Y buenas tardes a todas las personas que se comunican y se conectan en este momento a una nueva edición de Otras Voces aquí en Hoja de Ruta Radio. Hoy contamos con la presencia de la arquitecta Pierina Correa, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de coyuntura, especialmente este de la emergencia sanitaria, crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Arquitecta, muy buenas tardes, bienvenida ¿Cómo nuevamente a está? Hoja de Ruta y enviándole primero un abrazo, esperando que todo esté bien en este aislamiento que tenemos todos los ecuatorianos y posiblemente todo el mundo. ¿Cómo estás, César Armando? Y a través tuyo, un abrazo a toda la gente que hace, a todo el equipo de Hoja de Ruta y a quienes siguen la señal. Mira, yo no tengo problema con la cuarentena, con el hecho de quedarme en casa, porque me gusta, disfruto estar en casa, pero me llevo bien con la soledad también. Lo triste es ver cómo se está manejando la situación en el país, la crisis, y dentro de todo la frustración de, ahí sí, de no poder salir a hacer algo por la gente. Yo aquí en casa somos tres personas, mi madre, mi hija y yo. Mi madre tiene casi 86 años, hipertensión, o sea, pertenece a un grupo de alta vulnerabilidad. Mi hija dio positivo, ella es médico rural, estaba en Chimbo, dio positivo al corona y gracias a Dios aquí en la casa son dos departamentos realmente. Ella enseguida se aisló en cuanto identificó los síntomas y empezó a tratarse con Flumicil y paracetamol y se aisló completamente. Acá abajo aislamos también a mi mami y mira, está esperando que le hagan la segunda prueba para descartar que, o sea, para confirmar, mejor dicho, que ya lo superó, para poder llamar y que le hicieran la prueba para verificar diagnóstico. Se cansó de marcar el 171. Nunca le contestaron. Ella, como es médico, lo que hizo fue llamar a su distrito y a través del distrito, presentando su caso, enviaron a un par de personas a hacerle la prueba. Yo les pedí que le hicieran a mi mami por ser grupo vulnerable. Dijeron que no, que solo las personas que tenían los síntomas, y que en caso de que resultara positivo, ahí sí nos hacían a todos. Bueno, resultó positivo, la prueba se le hicieron un viernes, el martes estuvo la respuesta y seguimos esperando que nos vengan a hacer a las otras dos personas. Por último, como digo, a mi mami, que por su condición de adulta mayor, hipertensa, arritmia y todo, pues es parte de los grupos vulnerables. Entonces, esa frustración también me ha tocado, eh, aparte de conocer las noticias de la gente que moría en sus casas y que tenían días sin ser retirados, las imágenes ya de gallinazos en plena calle con toda la libertad, luego las imágenes de cuerpos que son sacados a las calles, a las veredas, dejados en un banco con un letrerito. Yo decía, por Dios, qué imágenes más surrealistas, esto parece película de terror. Pero me tocó también una señora adulta mayor muy cercana, amiga de mi mami. Me llamó un día desesperada, siempre llamaba a preguntar cómo estaba mi mami y todo, pero esta vez me llamó desesperada para ver si yo podía ayudar, porque ya llevaba en ese momento 2 días viviendo junto al cadáver de su hermano. Su hermano había muerto de insuficiencia renal. El médico le había dado la disposición de internamiento en clínica. Ella llamó al 911, nunca llegó nadie a recogerlo. La respuesta fue que la disposición era solo para personas que tuvieran COVID. Al final el señor murió y cuando ella me llamó llevaba 2 días y había llamado también a Jardines de Esperanza, donde desde hacía más de 20, 30 años tenía contrato para 2 bóvedas y le contestaron que llevar ella el cuerpo porque no se lo iban a ir a retirar. Al final, mira, hablé con Jorge Wattet, que es la persona a cargo de toda la coordinación. Me dijo, pero llame al 911. Entonces le digo, Jorge, te estoy llamando
que no me gusta molestar personalmente, pero te estoy llamando porque ya he agotado todos los recursos y esa pobre mujer adulta mayor, en ese momento ya iba por el cuarto día de vivir al lado de su hermano, o sea, no solamente el dolor extra de la muerte y de verlo ahí, sino también la complicación ya de salud propiamente y de sanidad al convivir en un invierno tan caluroso como el de Guayaquil, en esas condiciones. Su grado de desesperación ya decía, por favor, aunque sea una fosa común, pero llévenselo. O sea, al quinto día, 5:30 de la mañana, finalmente conseguimos una persona muy allegada a uno de los dueños de este cementerio, y pues ahí se llamó a la gerente y casi que la amenazaron porque no hacían nada absolutamente y estaba contratado todo el servicio. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que está desbordado. Y ojo, menciono dos casos que de alguna manera tenían forma de buscar ayuda más cercana y todo. Y la gente del día a día, de lo que escuchamos, hay cuerpos que han esperado hasta 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante una pandemia que no discrimina. Aquí no importa si tienes o no tienes dinero, si tienes o no un estatus socioeconómico, el lugar de la ciudad donde vivas, si eres gordo, flaco, joven, no importa. O sea, el virus no hace ningún tipo de discriminación. Desde el viernes hasta acá he tenido noticias de fallecimientos de amigos muy queridos, muy cercanos y de personas conocidas, y eso es lo que vemos. A todo esto se suma la mentira continua del gobierno. ¿Qué pasa? Que ya no sé si sentir vergüenza, realmente ya no sé ni qué sentir, cuando sale un presidente de la República a decir que sí, que las cifras se han quedado cortas y que finalmente va a dar la disposición, por muy duro que sea, que transparenten las cifras. Y entonces, ¿quién mentía? Sin embargo, a nosotros nos han hecho toda una campaña de persecución, nos acusan de estar desestabilizando al gobierno. La ministra de Gobierno ha dado la disposición a la Fiscalía de investigar y habla poco menos que de traición a la patria. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente sigue muriéndose en las calles, colapsando literalmente, y no se preocupan de perseguir. Entonces, ¿quién hizo la mentira? ¿Quiénes han estado mintiéndole a la gente y creando noticias falsas? El gobierno. Ahí están las pruebas. Luego sale el vicepresidente en un video que lo que pretende es crear lástima, y lo que resalta es la imagen tan negativa que tiene el Ecuador afuera, y eso es culpa nuestra. Gracias a Dios y a la tecnología, la noticia ha rebasado fronteras y la comunidad internacional ha reaccionado con sorpresa, con estupor y con indignación también ante las imágenes, y se ha demostrado contundentemente que las imágenes no son falsas, que no son elaboradas, que no son posadas, que corresponden a la realidad. Y pues ahí está la reacción de la comunidad internacional. El presidente de El Salvador, el presidente de Guatemala ponen a Ecuador como un ejemplo de lo que no se debe hacer, del mal manejo de una crisis que por otro lado era crónica de muerte anunciada, desde la forma tan agresiva en que se expandió y tan rápida en que se expandió por toda China, un país que tiene una capacidad de reacción espectacular, y luego fue saltando mares, saltando charcos, llegó a Europa, y pensar que no iba a llegar en algún momento a América pues era un sinsentido, sobre todo cuando ya la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia, es decir, que ya no era solamente circunscrita a un territorio, sino que era un tema global.
No tuvimos ninguna previsión, ninguna precaución por parte del sistema de salud de nuestro país, por parte del ministerio, del gobierno. Y sí hemos visto también en las noticias que se ha privilegiado el pago de bonos, no es lo mismo pago de deuda, ojo, el pago de bonos de deuda que son privados, y resulta que no hay dinero para comprar medicinas, no hay dinero para comprar mascarillas, no hay dinero para comprar equipos de bioseguridad para todo el personal que está en primera línea de contagio, los que pertenecen a la zona de salud. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué explicación le podemos dar? Inoperancia, incapacidad, sobradez, que pensaron que estábamos por encima del mundo, que no nos iba a tocar. Son preguntas que quedan en el aire, pero que definitivamente siguen costando, siguen cobrando un alto precio en vidas humanas, vidas que desafortunadamente no se recuperan. Eso sin hablar pues de toda la parte económica que también se está dando. Cosas como, aparte de ese pago, se puede imaginar cuántas cosas se hubieran podido pagar, comprar con esos 325 millones, pero también vendieron oro. Y ojo, esos bonos de deuda fueron pagados a valor nominal del 100%, cuando debieron hacer una liquidación de aproximadamente el 35% de su valor. Y en el tema del oro, que estaba como reserva en el Banco Central y que se vendió también para conseguir, me parece que fueron 15 millones, el precio internacional en bolsa de la onza de oro estaba por encima de los 1.600 y en Ecuador se señalaba un valor superior a los $1.100. Fueron vendidos a un poquito más de $700. Entonces ahí la pregunta que hay que hacer es quién o quiénes se están beneficiando de estas operaciones mientras que el pueblo sigue muriendo y literalmente colapsando en las calles. Miren ustedes los números. Pareciera ser que en Guayaquil ya alcanzamos el pico, pero comienzan a dispararse las cifras en Pichincha, que se mantenían bastante bajos. Entonces, miren ustedes, analicen fríamente los números, y esto no es para terminarlo mañana, y eso tienen que tenerlo claro las autoridades. Así es que esa es la situación, César Armando. No sé, y espero que ustedes no tengan ninguna afectación directa o cercana. Como les digo, acá sí hemos tenido familia contagiada, hemos tenido amigos muy cercanos, muy queridos, que han fallecido, y también personas que tal vez no sean del círculo cercano de amigos, pero que por diferentes actividades hemos tenido un contacto, una relación de mucho respeto y consideración, también han muerto. ¿Y cuántos muertos anónimos habrán a lo largo y ancho de la ciudad y del país? Así es, señora arquitecta, y obviamente esto, como usted decía, pues es el resultado de muchas cosas. Una de esas es que el gobierno nacional, pues obviamente ha destruido todo lo que se construyó en 10 años. El hecho de hacer caso a estos famosos economistas que siempre andan en los canales de televisión repitiendo la misma frase de que el Estado es obeso, y como siempre se pegan con salud y educación. Entonces ahí están las consecuencias del marzo del 2019, en donde hubo despidos, donde hubo la rebaja inclusive de los sueldos a los internos rotativos. Se sacó totalmente del Ministerio de Salud el área de cuidado de epidemias, las personas que se encargaban de la fumigación y todo eso. Entonces todas esas cosas se han ido acumulando, ¿no? Tanto así que recordamos ingratamente la frase o la declaración del presidente Moreno, en el que decía que ya no se necesitan hospitales de 400 camas porque son difíciles de administrar. Y porque se escapan los pacientes. Exacto, digo. También pues que se escapan los pacientes, pero vemos que ni siquiera con los hospitales pequeñitos han podido. Y ahora la estrategia, bueno, primero la estrategia fue las fake news hechas supuestamente en un informe de inteligencia que es del grupo de correístas, dice, de México, Venezuela y todo lo demás. Pero ahora han cambiado la estrategia y ahora los culpables somos nosotros, los ciudadanos.
Mira, es increíble porque primero se dispusieron medidas, pero no hubo ningún control. O sea, la forma de parar esto era de haber dispuesto inmediatamente, aparte de la cuarentena, el toque de queda, la limitación de movilización, todo eso estaba muy bien, pero tenía que haberse hecho toda una estrategia de controlar con Fuerzas Armadas y Policías, que recién lo hicieron hace poco, al declarar Guayas la zona de emergencia y concentrar aquí el control, porque parece que la ciudadanía, tal vez justamente por las noticias tergiversadas y erróneas, falsas, no lo tomaba en serio. Pero aparte de, sí, ha habido gente irresponsable, mucha juventud que igual se mantuvo farreando y todo, pero por otro lado hay una realidad que también se vive y yo escribí sobre eso, una realidad, por ejemplo, de alguna manera quienes tienen un sueldo fijo, un ingreso, por la razón que sea, en relación de dependencia, por un negocio particular o lo que sea, pueden de alguna manera manejar una cuarentena, una restricción de movilización, porque con una vez que salgan a la calle, al supermercado a comprar, pueden tener la dotación suficiente en sus refrigeradoras, en sus alacenas, por lo menos por un tiempo, y no tienen que volver a salir. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven del día a día? El que cuida el carro, el que lava con la franelita, el que te limpia el parabrisas, el que te vende el vaso de cola, el vaso de agua. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente los estamos, qué sé yo, arrinconando a escoger entre morir del coronavirus o morir de hambre, porque de lo que gane o deje de ganar, come o deja de comer el núcleo familiar. Entonces, para que no nos digan que solo criticamos, sí, hemos sido críticos y seguiremos siendo críticos del gobierno en la medida en que no enderecen rumbos, pero también hemos sido de presentar propuestas con Rafael Correa a la cabeza. Él como economista y como expresidente de la República, habiendo gobernado este país de la forma en que lo hizo por 10 años, de haber enfrentado un terremoto, caídas catastróficas del precio del petróleo, entre otras cosas, también propone soluciones al manejo de la crisis y propone también alternativas para el tema económico del país. ¿Qué decíamos nosotros, por ejemplo? Y yo personalmente lo direccionaba a dos prefecturas que son nuestras, Pichincha y Manabí respectivamente, y lo están haciendo. ¿Cuál era la intencionalidad? Con todo el sustento jurídico respectivo en estado de excepción y estado de emergencia, buscar cómo asignar recursos a la compra directa a los productores, porque también los productores necesitan mover sus cosechas y tener un respaldo económico para seguir sobreviviendo, hacer las compras directas, crear sitios con las debidas precauciones para voluntarios o personas a quienes se les pague el día o alguna fórmula para armar los kits, tocar puertas a la empresa privada para que también muestren su solidaridad donando alimentos no perecibles, enlatados, pastas, etc. Y en base a un historial, a un levantamiento, un inventario, hacer en coordinación con Fuerzas Armadas, que tiene el personal, tiene la logística de movilización y por temas de seguridad justamente, hacer las rutas de recorrido para llevarles comida a esa gente. O sea, hay realidades que no podemos obviar, desafortunadamente, que están ahí y que lo que ha hecho tal vez esta pandemia haya sido visibilizarlos con más fuerza. Y nuevamente, ¿cómo le dices a una persona que tiene que llevar la comida a su casa que no salga a trabajar, que no salga a buscarse el dólar en la calle? ¿Cómo lo haces? Sí, multiplican los riesgos, porque justamente en los 14, 15 días de incubación del virus es cuando hay un altísimo porcentaje de contaminación y de contagio,
justamente porque al no tener síntomas uno no sabe que está enfermo y se mueve con más libertad. Y no todos pues tienen acceso tampoco a la mascarilla o a los guantes o a condiciones elementales de higiene. En lugares de alto hacinamiento, en una casa, qué sé yo, de caña o de madera o mixta, de 30 metros cuadrados, donde hay 10 personas, ¿cómo vas a decir que es fácil evitar un contagio si el hacinamiento propicia, si las condiciones de falta de sanidad en zonas urbanos marginales, sin servicios básicos, está el caldo de cultivo ideal para la propagación no solamente del coronavirus, sino de tantas cosas? Entonces, eso nosotros lo recomendamos y, por ejemplo, en Manabí se está haciendo. Leonardo Orlando está repartiendo, me parece que 50.000 kits y ellos están aplicando lo que ya se hizo a raíz del terremoto, por ejemplo. Pero aquí en Guayas, de las declaraciones que le hemos oído al prefecto provincial, que incluso en la cadena CNN decía que les habían prohibido hablar y mencionar las condiciones reales de la provincia y que pedían, siendo ellos, y en el caso de la alcaldía de Guayaquil también, siendo ellos las autoridades territoriales, se supone que están en mejores condiciones de conocer las realidades, dónde están las necesidades, tienen equipamiento, tienen vehículos, tienen personal que puede destinarse a dar esa ayuda más puntual. En el caso de la alcaldesa, también aparentemente ha pedido al COE nacional que permitan poner a disposición vehículos del municipio para ayudar a recoger los cadáveres. El tema de la recogida de los cadáveres, si bien es doloroso haber perdido a un familiar, en este momento se convierte en un tema de salubridad también. ¿Por qué razón? Porque nuevamente un cadáver que permanece en condiciones de calor en una casa o en la vereda se convierte en un foco adicional de epidemias y de problemas, peor aún si esa persona falleció como consecuencia del coronavirus. Entonces, entramos en un círculo vicioso, nefasto, donde la gente no ve soluciones. Y los mismos funcionarios públicos en sus declaraciones se contradicen y se desdicen en todo nivel. Mira, la ministra de Salud, la señora Andramuño, renunció y ¿qué puso en su carta de renuncia? Que no se le había dado dinero porque no le habían transferido las rentas extra presupuestarias, no las del presupuesto normal anual que ya venía mermado, sino extra presupuestarias para atender puntualmente la pandemia y que tenían personas no precisamente con los perfiles adecuados que estaban incidiendo o tomando decisiones, ¿verdad? Había un documento mencionado por el encargado de finanzas del ministerio en el que se nombraba, se ponía todo el detalle del memorándum escrito por el viceministro de Economía y Finanzas, en el que efectivamente le decía que usaran el presupuesto normal del ministerio porque no iban a transferir rentas. Pero, ¿qué pasa? Fuertes las declaraciones, fuertes, generó una reacción de Richard Martínez que dijo que sí se habían transferido. ¿Y dónde está la señora ahora? Está a cargo de uno de los distritos, no me acuerdo si es el 5 o el 8. Y entonces, ¿qué condiciones han cambiado? Ah, no, es que es pariente del actual ministro. A ver, en este momento, con toda la emergencia, yo no tengo problema con que sea familia si está con el perfil, si está preparada, si va a apoyar a dar soluciones. Pero no me cuadra las causas de la renuncia y que vuelva a ser parte de una estructura de gobierno, aunque sea en un ámbito territorial más pequeño. No me cuadran las cosas, las acciones versus el discurso. También dijo que venían 2 millones de muestras de kits de resultados rápidos, al final no era, que eran 2 millones de dólares, bueno, una serie de dimes y diretes que uno no sabe a quién creerle.
El vicepresidente salió a decir que se estaba tratando, se estaba dialogando con las autoridades locales en Guayaquil, en Guayaquil sobre todo, y no solamente la autoridad municipal, sino con personas de los diferentes cementerios. ¿Para qué? Para hacer una fosa común. Es más, el ingeniero Zúñiga del municipio salió dando declaraciones que efectivamente iban en el Panteón Metropolitano, en la vía, en la perimetral saliendo a la vía La Costa, que es del municipio, que como es relativamente nuevo, ahí había bastante espacio y que iban a designar un área para capacidad de 300 cuerpos, pero que podía ampliarse. Y el compromiso del municipio era que una vez que pasara todo esto, ellos construirían un mausoleo encima de este lugar para honrar a esas personas que se habían inhumado en ese sitio. Pero luego salieron a decir que no iban a hacer fosas comunes, que se le iba a dar un entierro digno al ritmo que está muriendo la gente, cuando ni en los hospitales se sabe quién es o dónde está su pariente muerto, donde vemos el periplo de que las personas, los parientes, tienen que meterse a los contenedores que están con los cadáveres ahí o en salas donde están arrumados a buscar a su familiar para podérselo llevar y darle cristiana sepultura, donde vemos también las colas en los cementerios de los carros que van con 2 y 3 féretros encima para descargarlos alineados en el cementerio en la espera de darles cristiana sepultura. O vemos también las colas y los funcionarios del cementerio diciéndole: señores, pero no, aquí el servicio de cremación es solo para nuestros clientes. Y el público diciéndole: oiga, pero si el gobierno nos dijo que para justamente seguir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que no estaban de acuerdo con las fosas comunes, que era preferible la cremación dada el tema, las condiciones de la pandemia. ¿Y cómo hacemos? No, nosotros no hemos tenido ningún contacto con el gobierno, nadie del gobierno nos ha dicho nada, no hay ningún convenio, y el chiste cuesta $1.700 la cremación. Entonces, ¿qué hace la gente? O sea, ¿cómo pretender que la gente reaccione con algo de coherencia, con algo de lógica, con algo de tranquilidad, cuando está continuamente expuesta a este tipo de contradicciones, de falta de información, de desinformación? Finalmente, van a haber fosas comunes, finalmente se va a inhumar de manera digna, cuerpo por cuerpo. Yo creo que esto ha sobrepasado completamente al gobierno y sus autoridades. Vemos declaraciones, por ejemplo, del gobernador de la provincia del Guayas, que dice que en un día tuvo que levantar 80 cadáveres. La Policía Nacional hace un par de semanas hablaba de que había recogido 330 y pico de cadáveres. El registro civil dice que se ha multiplicado por 12 la solicitud de certificados de defunción y ahorita están ofreciéndolos por internet para que los descarguen porque no se dan abasto. Y ojo, ¿quiénes piden un certificado de defunción? Los que tienen contrato con alguna funeraria, con algún camposanto, y que ese documento es necesario para proceder a la inhumación normal, convencional, de un cadáver. Y los que no tienen esos contratos, que es la amplia mayoría, el mismo Jorge Guate manifiesta, y lo repitió el presidente de la República, que estaríamos hablando en Guayas de 2.500 a 3.000 muertos. Pero vemos los informes, ya ahora es uno solo en el día, que habla, qué sé yo, de 190 muertos, una cosa así, entonces, a nivel nacional. Entonces, seguimos dando cifras falsas. Yo creo que a estas alturas, desafortunadamente, es imposible dar cifras reales, apegadas a la verdad. Los datos que se están recogiendo, me imagino que son solamente de aquellas personas fallecidas en los hospitales, y si ustedes leen un certificado de defunción emitido en esas condiciones,
Tampoco hay una contundencia de decir este señor murió por coronavirus, porque no hay autopsias, no hay chequeos ni siquiera aleatorios a los cadáveres. ¿Qué es lo que se pone? Complicaciones respiratorias o cardiorrespiratorias con posible derivación o nexo, así ponen los certificados de defunción. Y luego embalan los cuerpos, con suerte le atinan al nombre que le pegan encima y luego empieza el peregrinaje de la familia tratando de ubicar a su pariente para darle cristiana sepultura a aquellos que tienen cómo hacerlo. Y el resto a meterse en contenedores refrigerados, en camiones, y también escuchábamos algunos testimonios de parientes que decían, y nadie me da razón a dónde lo han llevado. Sí. Nadie me da razón a dónde lo han llevado, no sé dónde está. Entonces, imagínense todo el dolor acumulado a la pérdida ya natural de un familiar. Entonces, el drama que vivimos a diario es fuerte, es duro. Quizá no hubiéramos podido evitar la afectación porque el virus es tan fuerte que creo que ningún país se ha salvado, pero estoy segura de que se hubiera podido aminorar el impacto si se hubieran tomado medidas de prevención. Por ejemplo, Alemania. Cuando Alemania se enteró que China estaba con este problema, armó un comité de emergencia y ese comité ya empezó a dotarse de pruebas, empezó a levantar información de toda la infraestructura de salud privada y estatal que existía, porque en un momento dado el gobierno está en condiciones de tomar decisiones de nacionalizar o estatizar temporalmente infraestructura privada para ponerla al servicio de la atención de la gente. Laboratorios, clínicas, hospitales, es algo que se permite hacer para poder mejorar el sistema de atención. Y las pruebas, ¿qué hizo Alemania? Hizo pruebas a todo el mundo. ¿Qué le sirvió, para qué le sirvió esto? Para definir mejor los cercos epidemiológicos, para definir mejor la atención a aquellas personas que requerían hospitalización o aquellos que no. El portador asintomático, el no portador, el sano, o sea, poder identificar de esa manera a la población y canalizar de forma más estratégica, más optimizada los recursos económicos, de medicinas, de atención y todo. Acá estamos en la pelea todavía de que si vienen las pruebas o no. Una representante de la OPS aquí en el Ecuador dijo que no eran recomendables las pruebas de diagnóstico rápido porque no tenían suficiente soporte científico. A ver, entonces tampoco vendamos kits para determinar el embarazo, una prueba de embarazo o el de insulina. Todo kit, todo test va a tener un margen de error, pero creo que peor es no tener nada. Y es lo que no tenemos, porque no se ha hecho la compra. Es que por eso te digo, o sea, seguimos en discusiones. Y digo seguimos porque somos ecuatorianos, pero claro, las autoridades siguen en esta cosa. Mira, yo ofrecí, gracias a Dios y a todo el trabajo que se realizó durante los 10 años acompañando a mi hermano en su gobierno, pude conocer a mucha gente en diferentes países, entre esos China y la India. ¿Y qué es lo que les he dicho? Por favor, ahí están los países abiertos a la cooperación, a precios de fábrica, hablen con las fábricas, los pongo en contacto directo con las fábricas avaladas por el gobierno chino. Aquí no estamos en plan de hacer negocio ni aprovechar la situación. Estamos viendo las mejores condiciones, los mejores precios, pero compren y traigan. Venezuela ha hecho un ofrecimiento a través de su presidente. Con Cuba terminaron el convenio y mandaron zumbando a todos los médicos y resulta que ahora están rogando que regresen, buscando médicos para contratar porque es insuficiente el personal. Hay personal que estaba laborando normalmente y lo destituyeron
otro personal que está ahí y dicen, por favor, yo también tengo familia, lo menos que pido es que me den los equipos de bioseguridad para poder trabajar. El listado del personal médico de primera línea está aumentando en cuanto a sus contagios. Aquí en Guayaquil tenemos más de 35 médicos que han muerto ya y que estaban en primera línea, enfermeras también, otro personal. Entonces, no es justo, si bien su función, sus votos fueron de salvar vidas, pero no es justo que ellos tengan que dar la suya en la línea de su deber, si se puede evitar. Entonces, nuevamente, con esos 325 millones de dólares que le pagaron a los tenedores de bonos, ¿cuántos kits se hubieran podido comprar? Hay kits de diferentes valores, de diferentes costos, pero de fábrica te pueden salir, qué sé yo, en $3, como caros. ¿Cuántos kits se hubieran podido comprar con 325 millones? ¿Cuántas mascarillas? Las mascarillas en precios de fábrica, las mejores, equivalentes a las 3M, es la FFP2, están, me parece que en 1.30 y pico, una cosa así, ¿ya? Pero por último, pónselas a $3, que es lo que está costando una mascarilla en el mercado aquí. ¿Cuántas se pueden comprar con 325 millones? ¿Cuántos respiradores? Yo tengo precios de respiradores desde 15.000 hasta me parece que 22 o 25, dependiendo de la utilización, porque hay algunos que se usan en la UCI y hay otros que se usan en otras etapas. Entonces, nuevamente, y esos son precios normales. Entonces, de gobierno a gobierno se pueden conseguir mejores condiciones todavía, pero seguimos con ese orgullo torpe de no llamar a Cuba, porque ¿Orgullo Cuba, o soberbia, arquitecta? Yo creo que, como dicen en el barrio, ambos dos. Ambos dos. Ambos dos. Orgullo, soberbia, indolencia, falta de humanidad, de solidaridad. O sea, hay algunos epítetos que podríamos utilizar y algunos un poquito más fuertes todavía, porque es indolencia. O sea, en este momento, mira, te pongo un ejemplo. Estados Unidos, primera potencia mundial, está matándose continuamente con China y con Rusia por un forcejeo de poder político y económico, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Comercial, económico, político. Sin embargo, ¿qué hace China y qué hace Rusia? Manda ayuda humanitaria a Estados Unidos. Y no es la primera vez que hay esto. Con Mao Zedong hace años, y me parece que era Eisenhower, igualmente se enfrentaron a un problema grave que afectaba a la ciudadanía. ¿Y qué hicieron? Depusieron sus broncas en ese momento y actuaron en un solo puño en beneficio de esa gente, de la ciudadanía. Entonces, acá, si estamos viendo eso, o sea, no es que nos sobra. Entonces, ¿por qué no aceptar la ayuda que nos ofrecen? Y claro, no solamente aceptar lo que nos ofrecen, hacer gestión con aquellos países que a lo mejor, por diferentes razones, no nos la han ofrecido todavía, pero que podrían dárnosla. Miren cómo fueron recibidos en Italia y en España los chinos y los cubanos, rindiéndoles honores, tocando su himno nacional, como una forma de respeto y de gratitud al ir por vocación de servicio, llevando interferón, la medicina y todo, y su gente, que no tenían por qué. O sea, si estaban sanos en su isla, ¿a santo de qué tenían que ir a arriesgarse en un lugar tan complicado como Italia? ¿No les parece? Sin embargo, claro, fueron por ese afán de servicio. ¿Por qué no pueden venir acá también? ¿Por qué no podemos hacer gestión con Cuba, con China, con Rusia, con Venezuela, con cualquier país, con cualquier organismo que esté dispuesto a darnos ayuda humanitaria cuando la necesitamos a gritos? Entonces, esa soberbia, ese orgullo, esa indolencia, sinceramente no la entiendo. Y se olvidan de algo, lo que dije al principio, este virus no discrimina. Y si bien hasta ahora le hemos podido hacer el quite a algunos, nada está seguro. Nadie nos garantiza que mañana no nos va a tocar a la puerta. Entonces, hoy por ti, mañana por mí.
Tengamos compasión de toda la gente que está siendo afectada, de toda la gente que clama por ayuda. Está ahí la ayuda al alcance de la mano. Y en lugar de estar pagando, que no es deuda externa, ojo, no nos engañemos, no fue a ningún multilateral que se abonó ese dinero, se lo pagó a tenedores particulares, privados. Esos bonos, ese dinero debió haber sido canalizado a la pandemia, a combatirla de todas las maneras. Las personas, mira, todos los días me llama gente, me manda mensajes ayudándome, pidiéndome ayuda para conseguir tal o cual medicina. A mí misma me tocó, porque como les dije, mi hija se contagió, a mí misma me tocó salir de mi casa con mascarilla, con todas las protecciones, e ir a hacer cola a la farmacia para ver si había paracetamol, hacer cola. Con esto también les quiero decir que pues no soy la reina de los fármacos, ni de los genéricos, ni mucho menos. Soy una ciudadana como cualquier otra que también va a la farmacia a buscar medicina. Y me tocó hacer cola y cuando finalmente entré me dijeron que no había guantes, no había mascarillas, no había paracetamol, no había Flumicil, no había había otra medicina. Y entonces, ¿cómo se atiende a los que están contagiados? Felizmente mi hija reconoció los síntomas a tiempo y se aisló. Y gracias a Dios lo está superando. Pero los que no están en las mismas condiciones o no lo pueden hacer así, ¿cómo se aísla a alguien en un cuartito donde viven 10 personas? ¿Cómo se aísla si muchas de esas personas han tenido que estar con un cadáver 5, 3, 7, 10 días? ¿Cómo aíslas? ¿Cómo ayudas a esa gente? Entonces, ahí hay realidades que este gobierno tiene que atender y atender con total responsabilidad. Las preocupaciones ahorita son la mala imagen que tenemos internacionalmente, con el debido respeto. ¿Qué me importa lo que opinen si yo sé que estoy haciendo bien las cosas? Entonces vamos a hacer bien las cosas. Y si les preocupa tanto la opinión que tienen internacionalmente de las cosas, entonces que sea un motivo para enderezar el rumbo, que sea un motivo. Hoy, este es el momento, por ejemplo, de ayudar también con las debidas precauciones. Acuérdense de la economía popular y solidaria. Cuando decidió el gobierno ya no pagar, no entregar los uniformes de manera gratuita, toda la gente que hizo su inversión para poner sus talleres, tener su máquina de coser y dar el servicio a través de asociaciones de la confección de estos uniformes, se quedaron en la calle. Bueno, ahí hay un potencial para hacer mascarillas, para hacer indumentaria de protección. Lo mismo, escasez de ataúdes, por supuesto, con la cantidad de gente que ha muerto, las funerarias no se dan abasto. Hay un ofrecimiento que yo no voy a comentar, lo voy a mencionar nada más, de ataúdes de cartón para ayudar en el tema de los cadáveres. No sé si es que hay suficientes bolsas para cadáveres, porque los cadáveres que vemos en las imágenes están simplemente embalados con plástico y con cinta plástica, pero no se los ve formalmente en una bolsa o en un ataúd del tipo que sea. Pero tenemos pues carpinteros que no tienen trabajo, entonces ubicándolos en sectores debidamente protegidos, aislados, con todas las precauciones del caso, ¿por qué no ayudar también a esa gente a que haga su actividad y ayude a resolver una necesidad como es la dotación de ataúdes, que no tienen que ser lujosos ni mucho menos, o sea, de lo más sencillo, pero para por lo menos darle un poquito de sentido de dignidad? Ah, no, pero si ya están muertos, ¿de qué sirve? No, a ver, esas personas, aunque estén muertas, tienen familia. Por supuesto. Entonces hay que ser respetuosos de las personas aun cuando hayan muerto. Y es un tema sencillo, pónganse en el lugar de ellos, pónganse en el lugar. Como les digo, esto no discrimina, hoy les pasa a ellos, mañana puede ser a nosotros. Entonces, ahí hay formas también de ayudar
a gente que está sin trabajo, que no tiene una fuente de ingreso, y dejar la persecución. O sea, es increíble que estando en esta pandemia, y mira lo que va a pasar mañana, Claro, o sea, lo de ya nos mañana dicen es que está hasta terrible. la sentencia, ¿no? Claro, claro. Se preocupan más de la persecución, de impulsar una sentencia en el caso sobornos, exponiendo, ojo, ahí hay hasta delito, porque hay una disposición tajante de toque de queda, de cuarentena, Prohibición inclusive de para la reunión. función judicial, Exacto. es desacato. ¿Por qué razón? Porque la única excepción en sistema judicial es la flagrancia, dicho así puntualmente. ¿Y qué es lo que hacen? Exponen a una serie de personas a un contagio, ¿ya? Y no solamente esas personas, sino sus familias, porque esas personas vuelven a sus casas en un afán de ¿qué? De bloqueo a través de una sentencia. ¡Qué poca alma! ¡Qué poca alma! Aparte de eso, hay más de 2.000 casos represados con mucha anterioridad. ¿Por qué no empiezan a evacuar si es que tanta euforia hay para darle solución a los problemas judiciales pendientes? ¿Por qué no empiezan desde los más antiguos? No, se saltan todos los procesos, el juicio del año y va a durar 4 meses nada más, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que también, y por no hablar de la vergüenza que es ese caso, todo un montaje, donde una perito no es perito ni perita, que pasó por la vergüenza de ser despojada de un diploma y un reconocimiento que se le hizo en México, que no tiene ningún cargo vinculado, ninguna profesión vinculado al perfil del perito, no es ni siquiera abogada, no ha sustentado todavía su tesis. Con toda la desfachatez del caso habla de que sí, llegó a sus conclusiones de que Rafael Correa encabeza una estructura delincuencial y todo a partir de haber conversado con 8 personas, me parece, como mucho. Entonces, declaraciones de la fiscal que con toda la desfachatez del caso habla de cambiar la tipificación del delito a cohecho para terminar con la vaya pues, bueno, ya me voy a acordar el término, porque el cohecho es un delito que no prescribe la impunidad. Para luchar contra la impunidad que representa juzgarlos por delitos que prescriben o que no pueden ser juzgados en ausencia, en clara referencia al montaje del caso del supuesto secuestro de Balda. Entonces, y termina diciendo, y para recuperar el dinero que se llevaron. A ver, si eso no es prevaricato, no sé qué otro nombre ponerle, Claro. porque es donde queda la presunción de inocencia, si ni siquiera había empezado el juicio todavía. Entonces, vemos un continuo atropello. Acuérdense que ese caso empezó supuestamente por aportes a campaña por 17 millones de dólares. Hasta risa causa que la prueba más fuerte sea un préstamo de $6.000 que le hicieron de un fondo solidario voluntario de funcionarios de la presidencia que les dio la gana de tener un fondo común para casos de emergencia. Él necesitó, le facilitaron los $6.000, está el cheque respectivo y también están pues los 12 cheques de $500 con los cuales en un año lo devolvió. Entonces, ¿y dónde están pues la diferencia hasta los 17 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Se vaporizaron? ¿Se desaparecieron? ¿Y por qué se pide reparación de 1.000 millones? ¿De dónde saca esa cifra también? Ah, pues también, ¿no? Pero bueno, vamos a eso, 70.000 millones de dólares se supone que es lo que se ha llevado Rafael. Así o sea, 70.000 millones de dólares, wow. Para quienes lo conocemos, y pues siendo mi hermano lo conozco bastante, conozco dónde vive, cómo trabaja, cómo fue criado, cómo cría a sus hijos, nada que ver. O sea, es que hay dos cosas que no se pueden ocultar, la tos y el dinero, así de fácil. Entonces, caen hasta en lo ridículo
con ese tipo de afirmaciones y tienen toda la desfachatez de hacerlo de manera pública. Entonces, cuadernos falsificados que fueron comprobados de esa manera, o sea, no hay una sola prueba, porque los testimonios también de los supuestos empresarios o personas naturales que supuestamente dieron esos valores, dijeron, nosotros apoyamos a la campaña, sí, a través de dinero o de asumir el pago de camisetas o de material impreso, pero participamos como cualquier otra empresa con justo derecho, debidamente registrada, en todos los procesos de contratación pública. Algunos los ganamos, otros no. ¿Dónde está pues el cohecho? El cohecho es de dos partes. ¿Sí se acuerdan del título original de todo esto, no? Odebrecht pone presidente. ¿Y dónde está Odebrecht? Ni siquiera mencionado. Entonces, pero sí, Odebrecht nos está enjuiciando, pues, arquitecta. Aparte, pero no sería el primer caso, pues. No sería el primer caso, o sea, que los pájaros le disparen a las escopetas, pues. Entonces, y ojo, ¿quién va a pagar eso? ¿Este gobierno? No, lo pagamos nosotros, todos los ecuatorianos. Entonces, digo, no dan pie con bola y no se dan cuenta del daño terrible que hacen. A ver, ok, logran, por la razón que sea, anularlo a Rafael en su participación política. Y que Rafael es el único ciudadano ecuatoriano capacitado para ocupar un cargo o una candidatura. No. Entonces, porque aquí no hablamos de personas, aquí hablamos de proyectos a beneficio del país. Entonces, pero es increíble, o sea, tienen una fijación con Rafael que es impresionante. Y ahora la ministra de Gobierno pidiéndole a la fiscal que investigue y nos persiga, esta vez casi que por traición a la patria, por generar y difundir fake news, que ya se demostró claramente que de fake no tienen nada, que son reales, son de verdad, son hechos, que gracias a la tecnología trascendieron fronteras y llegaron a comunidad internacional para sacudirla tremendamente y llamar la atención para nuestro país. Hoy en CNN hay un segmento poco menos que dedicado en el noticiero de la noche a hablar de la situación en el país. Eso debería ser motivo de vergüenza, pero también razón más que suficiente para enderezar el rumbo, y no se ve para nada la intención. Entonces, no sé a dónde vamos a ir, honestamente. El tema no es solamente la crisis de salud. Mira cuántas veces criticaron los elefantes blancos, sobredimensionados, sobrepreciados. ¿Y dónde está la atención mayoritaria en la que se está recibiendo a toda esa gente que necesita atención en salud? En esos elefantes blancos. Pues hoy día lo dice Jorge Guate. No les extrañe que mañana ya lo hayan destituido, porque hoy ha salido en redes una declaración de él en la que dice que si no se hubiera tenido el hospital de Los Ceibos, el hospital del Sur, y no me acuerdo, mencionó el del Monte Sinaí, ¿en qué situación hubiéramos estado? Eso es un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo de que la obra de la Revolución Ciudadana tuvo su razón de ser. Y eso que han sido tan indolentes que no han hecho inversión en infraestructura que ya estaba desarrollada y que necesitaba de muy poco para estar operativa al 100%, como el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, o la reconstrucción o construcción de un nuevo hospital, como prefieren los de Manta, o el ofrecimiento que se le hizo a Bahía y a Pernales del hospital. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Están desmantelando, es decir, retirando equipos, retirando cosas de hospitales en otros sectores para canalizarlos a Guayaquil. Sí, nosotros necesitamos, pero no a costa de vulnerar a otras personas de otras localidades. Eso no es correcto. Ahora hablan de 1.500 camas, de esto y que lo otro, no sé dónde las van a poner.
criticaron tanto el Aromo resulta que es una instalación ideal para ponerlo como local de aislamiento. Ajá. Están ahora hablando de Ciudad Alfaro también para acondicionarlo. Aquí en Guayaquil pusieron camas en el Coliseo Abel Jiménez Parra de la Federación Deportiva del Guayas, ubicado en Samanes. Y entonces, a ver, pues ahí está todo lo que estaba sobrepreciado, todo lo que estuvo mal hecho, lo que sea. Resulta que ahora está poniéndose al servicio del ser humano, de la gente, de la ciudadanía. Las escuelas del milenio también fueron hechas con la finalidad de que sean albergues. Es que justamente a raíz de las inundaciones que tuvimos y del terremoto, se identificó la falencia de lugares que pudieran ser acondicionados rápidamente para albergues, y con esa finalidad se construyeron algunas unidades del milenio, efectivamente, pero yo te puedo hablar de algunas que conozco en persona, no que me lo han contado, yo he estado ahí, que mira, el constructor las mantiene para que no se deterioren en la esperanza de que en algún momento se las reciban, pero han sido sacados todos los equipamientos, el mobiliario para llevarlo a otro lado. Esos lugares están justamente pensados para atender a poblaciones rurales, básicamente, para darles las mismas oportunidades. Hay uno cerca de Olmedo, en la provincia de Manabí, y sin embargo están ahí con hierba crecida, simplemente a cargo de un guardián y su familia. Entonces, nuevamente, eso es ser indolente mientras la gente se muere. Otra cosa, los famosos vuelos humanitarios, 2 de los cuales fueron impedidos por nuestra inefable alcaldesa, invadiendo la pista de aterrizaje con camionetas del municipio. Así como se quedaron aquí varados por diferentes razones ciudadanos de otros países, y esos países han mandado aviones en misión humanitaria para recoger a esos ciudadanos y llevarlos a su lugar de origen, a nosotros nos correspondía hacer lo mismo. Mira lo que hace China. China supuestamente venció ya la epidemia, ¿verdad? Pero había ciudadanos chinos que por turismo, por trabajo, habían estado en Italia, en España, y estaban siendo repatriados. El aeropuerto de Beijing está cerrado, pero esos vuelos llegan a aeropuertos alternativos, debidamente aislados, cercados, etcétera, etcétera, donde aterrizan y las personas que llegan son llevadas inmediatamente a centros de aislamiento y de cuarentena para garantizar el seguimiento de su estado de salud y confirmar que no estén contagiados para que luego puedan, ahí sí, ir sin problemas a sus respectivas casas. Aquí en el Ecuador, mira, me han llamado personas de Venezuela, como 20 personas estaban votadas en Venezuela. Había un grupo bastante numeroso, incluso una familia como de 6 miembros que habían hecho el esfuerzo de reunir dinero para irse de vacaciones. Recuerden que régimen Costa estábamos en vacaciones. En vacaciones, claro. ¿Ya? Y en vuelo de regreso, después de terminar sus vacaciones, vinieron en Avianca, y Avianca se escala en Colombia. Se quedaron varados en Bogotá porque ahí ya vinieron las disposiciones y los cierres de los vuelos. Entonces, si ya venían gastados, recuerden que uno viene pues con las justas de regreso, ¿no? Por supuesto. Es lógico. Mira, se quedaron en el aeropuerto, ya después no podían estar en el aeropuerto. Fueron ubicados en otros lugares. Las autoridades hicieron presente tarde, mal y nunca, pero igual el alojamiento les costaba, la alimentación les costaba, ya no daban para más. En México hay estudiantes que tampoco tienen ya cómo sustentarse. Aparte de eso, hay personal que fue por razones de trabajo, que fue por razones de estudios, de algún congreso, y se quedaron botados allá. ¿Qué pasa? Sí, estaban haciendo vuelos, de humanitarios nada. Los de Estados Unidos tenían que pagar $600 por boleto, tenían que pagar el transporte interno en buses, donde los ponían ya apiñados, equipaje incluido hasta en los corredores, sin las distancias respectivas que recomiendan, etcétera, etcétera. Luego tenían que ir a lugares donde tenían que respetar el aislamiento, entiéndase hoteles, donde tenían que pagar prácticamente la tarifa normal, y su alimentación.
Entonces, un núcleo familiar de 6 personas que viene ya gastado de sus vacaciones, ¿de dónde va a sacar para eso? Y así no venga de vacaciones, no le sobra la plata. De humanitario no tiene nada. Como consecuencia de eso, ¿qué pasó? 3 personas pusieron una orden de restricción, Un habeas corpus. un habeas corpus, y se paralizaron los vuelos. Entonces hay mucha gente que está allá. Ojo, a lo mejor, Dios no quiera, en caso de enfermarse, en los lugares donde están, tendrían mejor atención médica. Pero esto, ante la pandemia, esto es un tema de querer estar con la familia. Entonces ahí hay un tema de mucho peso. ¿Qué decía yo? Organicen en función de los lugares de residencia. Por ejemplo, si tú eres manabita o eres de Santo Domingo o de alguna otra provincia al norte de Guayas, por ejemplo, el vuelo puede canalizarse al Aeropuerto Internacional de Manta y a través de buses y logística coordinada por seguridad con Fuerzas Armadas, llevarlos a El Aromo como lugar de aislamiento, donde tienen todas las instalaciones, tienen para comer, para preparar comida, tienen hasta una pequeña farmacia y están suficientemente alejados de centros poblados tanto urbanos como rurales y a la vez con facilidad de accesibilidad. Por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Rosa, que también han dicho que sí, que elefantes blancos, que por gusto tanto no servía para nada, decían, claro. Ya, en el aeropuerto de Santa Rosa puedes darle atención a la gente de El Oro, a la gente de Sierra Sur, Azogues, Cañar, Azuay, a Zamora, Loja, me explico. Acá en La Tacunga, la pista más larga del país, un excelente aeropuerto para toda la Sierra Norte, Sierra Centro, algo de Sierra Sur. Aquí en Guayaquil, para las regiones correspondientes. En el oriente también está el aeropuerto de Tena, por ejemplo, y así sectorizar para acercarlos lo más posible a sus lugares de origen. Fórmulas hay. Si lo hacen en otros países, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, ahí hay algunas propuestas. El de Salinas. En Salinas hay aeropuerto, y el aeropuerto de Salinas está a Pepo y Trulo de las 3 bases de fuerzas aéreas. Ahí hay policlínico también. Hay espacios abiertos en caso de que se necesiten hasta montar carpas o campamentos de estos hospitales temporales. Manden de vacaciones a todos los guardiamarinas, a todos los estudiantes. Tienen ahí habitación, tienen áreas de lavandería, tienen áreas de comedor, tienen auditorios, tienen salones, tienen lugares de estacionamiento, o sea, tienen condiciones para los periodos de aislamiento y de esa manera no poner en riesgo al resto de la población. Tenemos opciones, no vemos nada de eso. Entonces, ya yo creo que también es cuestión de tener conciencia y, aparte de criterio, voluntad política para tomar decisiones que en algún momento pueden ser duras, pueden ser hasta dolorosas, difíciles, pero en una situación de vida o muerte a veces toca tomarlas. Entonces, y hacer conciencia también en la población, y esa conciencia se hace con información real. Si desde el inicio nos hubieran dicho la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecimientos que habían, entonces a lo mejor la gente hubiera hecho también más conciencia de que esto no era broma y no permitir que se sumaran drásticamente los cadáveres. Por ejemplo, yo no sé si ya estamos en la parte alta de la curva y ya vamos en la parte o ya nos encaminamos a la parte descendiente, no sé. De las diferentes proyecciones que me han hecho llegar, los gráficos difieren tremendamente, drásticamente, si se hacen a partir de los datos oficiales, así se hacen con datos que tampoco son estrictamente reales, porque como digo, el conteo verdadero es muy difícil. Dentro de las personas muertas habrá gente que murió realmente de coronavirus, habrá otros que tenían condiciones preexistentes que fueron disparadas o agravadas por el contagio.
hayan sido diagnosticadas previamente o conocidas o no esas situaciones prevalentes, o habrán los que murieron de un infarto, de un derrame, de insuficiencia renal, de un coma diabético, o sea, de otras causas, ¿verdad? Entonces, en este momento es muy difícil. Yo creo que las personas que manejan estadísticas y este tipo de conocimientos podrían eventualmente hacer algún tipo de proyección, pero los gráficos difieren tremendamente por la falta de datos un poco más certeros, más apegados a la realidad. Entonces, en este momento realmente no sabemos en qué punto de la curva estamos, y con eso pues hacer una proyección de los contagios, el incremento, o cuando ya empiece a decrecer esa curva. Y hay personas que dicen que tendremos que andar con mascarilla y guantes de aquí hasta siquiera un año, año y medio. No hay claridad de parte de las autoridades en cuanto a cuándo se podría empezar a recuperar la actividad normal laboral. Mencionaban que el toque de queda, la cuarentena y todas estas cosas iban a ser hasta el 16 de abril. A mí me parece cortísimo todavía el 16 de abril. Es muy corto todavía. A mí me parece cortísimo. Otras personas más entendidas hablan de que siquiera debería extenderse hasta junio, pero paralelamente a este tipo de decisiones sí hay que tomar otras. Algunas ya se han tomado, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, la moratoria de pago de servicios básicos, o en el caso del sistema financiero privado, de los créditos, las tarjetas y este tipo de cosas. En algunos países lo han hecho sin recargo de multas, ni de intereses, ni de moras, sino simplemente las letras que se dejen de pagar por el tiempo que se determine sean prorrateados a lo largo de un año, año y medio, para que no se convierta en una carga adicional. Acá hablan es de refinanciamiento, es decir, se habla, pero igual se recalculan intereses. Entonces, no sé qué tanta ayuda sea eso, pero igual, o sea, si no estás produciendo, si no estás trabajando, es un paliativo el no pagar 2-3 meses, pero en algún momento tienes que volver a pagar, y entonces para poder pagar tienes que generar. Entonces, ¿cómo hablar de fechas tentativas en que empecemos a mover nuevamente el aparato productivo del país, a ir poco a poco volviendo a la realidad nacional, a la rutina diaria? Porque, por ejemplo, suponte, yo tengo una señora que me ayuda en la casa y está conmigo desde antes de que nacieran mis hijos, es parte de la familia prácticamente. Ella le tuve que decir, no venga. Claro. Encima su estado de salud no es el mejor. Entonces le digo, no, cuídese, guárdese, protéjase, pero no le puedo decir, no te voy a pagar el sueldo. ¿Me explico? Porque vive de ese sueldo. Entonces me toca pagarlo, pero a la vez yo no estoy saliendo y no estoy generando. Entonces, ¿de qué manera sigo produciendo y generando un ingreso para por lo menos la compra de la comida o atender a esas situaciones reales? Entonces, ahí hay cosas que de verdad hay que meterle cabeza, porque hay gente que está en condiciones muy precarias y que realmente necesita de ayuda, no es un tema de comodidad, es un tema de ayuda de verdad. Entonces, esa es la situación, César Armando, y ya te digo, hay lugares, por ejemplo, el alcalde de Quito fue de los primeros que tomó decisiones, que incluso desafiar al gobierno nacional, poco menos que diciendo, bueno, aquí esta es mi ciudad, yo conozco la realidad y va esto, de tomar medidas drásticas, y también en el caso de Paola Pavón a nivel de la provincia, lo mismo los apoyos poniendo a disposición toda la infraestructura, todos los vehículos,
el personal ayudando con alimentos y todo. O sea, ahí hay muestras de cosas que se pueden hacer. Lo que me dijeron hoy día y me ha dado muchísima pena y ojalá que no tenga un fuerte impacto, es que en Pichincha empiezan a dispararse los números, es decir, empiezan a ver el crecimiento exponencial cuando aparentemente se había podido controlar. Pero hay casos de lugares, tal vez en la ciudad se pueda controlar, pero hay lugares aledaños donde algunas cosas se escapan de las manos. Vemos el tema de los mercados, vemos el tema de a fin de mes el pago del bono, por ejemplo, o de la jubilación, y vemos un pocotón de viejitos en cola ahí haciendo turno para recibir, porque a lo mejor de eso viven o lo requieren para la compra de sus medicinas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esas realidades? Exactamente. Así es que a cuidarse, no queda más que a cuidarse. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar súper unidos, ser solidarios y ser corresponsables. Corresponsabilidad es acatar las disposiciones que nos dan, así nos cuesten, así sean incómodas. Tratemos de sacar lo positivo de esta situación, aprendamos o reaprendamos a apreciar la familia. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aprovechemos para compartir actividades, para hacer esas cosas que hemos dejado de lado, que hemos ido dilatando por diversas razones. Compartamos cosas, la cocción de los alimentos, actividades en casa, historias, anécdotas. Mira, algo bonito que hicimos con mi mami y mi hija antes de que le diagnosticaran el coronavirus a mi hija. Hicimos un ejercicio de armar el árbol genealógico del lado de mi mami. ¿Ya? A partir de sus padres, o sea, mi abuelo y mi abuela materna, de ahí para abajo. Y mi hija decía, güey, mami, pero yo no sabía que tenía estos primos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la familia materna vive en Estados Unidos, o sea, ya tengo como 6 generaciones ya soy tía bisabuela. ¿Ya? Entonces, sí, en serio. Entonces, por ejemplo, ella decía, mami, pero no tenía idea de que existía esta tal tía o esta tal prima, peor sobrinos y todo. Entonces, miren ustedes, de un ejercicio, una actividad, salió algo positivo. Y luego me comuniqué con el chat de primas y les dije, miren, hicimos esto, ¿qué les parece si cada uno de ustedes hace lo propio y nos lo hacen llegar para ver realmente cómo está la familia? Porque sí, hasta mi generación, yo me los conozco a todos mis primos, ya los sobrinos, la siguiente generación, conozco a algunos, no todos, y a la otra generación menos. Pues. Entonces, así se va diluyendo el tema familiar y esta que sea una oportunidad para actualizarse. Entonces, la familia que reza unida permanece unida. Aprovechemos, si bien la Semana Santa no la vamos a poder honrar como lo hemos hecho en condiciones normales, quienes somos creyentes tenemos formas de igual practicarlo con la lectura de la Biblia, lo estamos haciendo con mis primas, con el rezo del rosario, con las misas a través del internet o de la televisión, y a pedir todos juntos. Recuerden que Ecuador está consagrado al corazón de Jesús. Tenemos que hacerle acuerdo a don Chucho que no nos abandone. El poder de la oración es muy grande, y pues rezar no solamente por los vivos, sino por todas aquellas personas que han caído dentro de estas circunstancias, para que tengan un descanso eterno, para que desde el lugar donde estén también ayuden y hagan fuerza para que podamos vencer juntos esta pandemia, podamos volver a la realidad, a la vida normal, con aprendizajes y lecciones. Recuerden que mucha gente usa la frase "el mundo ya no será el mismo", y eso es literal.
Miren la naturaleza cómo ha reaccionado con tan poco tiempo de cuarentena. Ahí hay un mensaje fuerte. Hasta Al Gore creo que se queda corto en eso. Además, ni en su más audaces sueños se debe haber imaginado que se iba a dar esto. Quisiera ver cómo está Beijing con la cuarentena, porque a mí me tocó ver en 3 o 4 viajes que hice a China cómo incrementaba la contaminación. Era impresionante, impresionante. Cómo estará ahora con toda la cuarentena que hubo, el cese de las actividades, sería interesante verlo. Pero aquí mismo en el Ecuador, las llamas y las vicuñas adueñadas de las autopistas. Claro, si no pasa ningún carro, ¿no? En otra imagen vimos un oso de anteojos, que los pobres están relegados al interior de las montañas, que se aventuraba sin ningún problema al borde de la carretera. Un ciervito saltando y brincando, me parece que fue en Puerto Cayo, Puerto López, algo así, jugando en el mar olímpicamente, un venadito. Y entonces uno decía, a ver, ¿dónde es esto? ¿Ya? Y sí, era aquí en el Ecuador, mostraban imágenes de salinas, el agua nítida, transparente, en la playa del Murciélago, los delfines y los bufeos, poco menos que jugando y saltando al pie de la playa. Entonces, esos son mensajes también de la naturaleza para que entendamos que solo tenemos un planeta, y que también tenemos que hacer conciencia de que si matamos la naturaleza estaremos matando a toda la raza humana. Así es la oportunidad justo que hay que ver el lado bueno también de esto, ¿no? Vamos a tener que cambiar y obviamente tomar acciones. Obviamente también esto nos ha dejado algunas lecciones y justo para eso hay que tener mucha memoria. Eso es lo importante que debemos decirles a los ecuatorianos también, que hay que tener memoria de cómo se manejó esto y bueno, ya llegará el momento de pedir cuentas a las autoridades. Yo quiero agradecerle, mi estimada arquitecta, quiero dejarle con su mensaje final a nuestros radioescuchas, a las personas que están conectadas en el Facebook Live, pero obviamente con la esperanza de que esto cambie y que el pueblo tenga la memoria suficiente para poder tomar decisiones más adelante. Definitivamente, mira, nos han acusado de todo, de querer desestabilizar el gobierno. No, hemos sido críticos, sí, y lo seguiremos siendo, pero de manera constructiva, presentando propuestas, tal como lo ha hecho nuestro querido líder Rafa, que hoy cumple 57 años. Y mira, hoy no le hemos deseado un feliz día, le hemos deseado un día de paz, de salud, de unión familiar, y por supuesto pues está haciendo el seguimiento de todo lo que le tienen preparado para mañana. Pero aún así, como él dice, sin odio pero con memoria, este no es un momento de broncas ni peleas políticas proselitistas, es momento de políticas públicas desde el Estado, desde el gobierno, desde las autoridades. Es momento de asignar los recursos a donde deben ir, que es la atención en salud. Es momento de la unidad como ecuatorianos, es momento de la solidaridad y es el momento de la corresponsabilidad. La única forma que vamos a tener para lograr superar esto con el menor daño posible es aplicando esa fórmula de las 3 cosas: unidad, solidaridad y corresponsabilidad. Ser respetuosos con las disposiciones, no generar problemas ni conflictos con Fuerzas Armadas ni policías saliendo a destiempo o sin el debido salvoconducto o justificación pertinente. No demos más trabajo del que ya tienen ellos. Recemos también por ellos, porque son personas que están expuestas al virus de manera más directa por proteger nuestra seguridad. Elevar una oración continua por toda esa gente que está en la primera línea de acción. Ojo, mi hija, una vez que le hagan la prueba y le ratifiquen que superó el virus, debe volver a los hospitales, y como ella es médico rural,
y no hay transporte interprovincial, la disposición es que sea reasignada a hospitales de su lugar de residencia. Y su lugar de residencia, pues, los hospitales serán aquí en Guayaquil, con todo lo que eso implica. Y entonces, aunemos esfuerzos, unámonos en oración, hagámoslo con más fuerza, con más devoción en esta Semana Santa, pidámosle a Dios que nos cubra con su manto, que nos ayude a superar esta pandemia, que permita que esas lecciones aprendidas no se olviden al poco tiempo, sino que nos marquen de verdad para que hagamos conciencia de enderezar nuestras costumbres, de valorar lo que realmente importa, que es la familia, la salud, y de esa manera, y ustedes como medios de comunicación, ser fieles a su responsabilidad de comunicadores. Así es. Llevar la verdad con objetividad. Yo creo que eso es importantísimo también porque primero que es un derecho de los ciudadanos a estar informados, pero a estar informados con veracidad. Y ustedes tienen esa gran responsabilidad, así es que mi respeto y mi consideración, un fraternal abrazo a todos, a cuidarse, no salgan de casa si no es estrictamente necesario, aportemos así a la solución, no nos convirtamos en parte del problema. Y un abrazo fraterno a todos, una buena Semana Santa que nos permita estar en oración constante y en unidad familiar en estos momentos tan duros por los que pasa nuestro país. Así es, mi estimada arquitecta, queremos agradecerle nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Al parecer ya los señores de telecomunicaciones nos han hecho el favor de cortar el video a la parte final, pero yo creo que el mensaje está bien y además en YouTube se va a subir completo, así que no se preocupe. Muchísimas gracias, arquitecta, por haber estado con nosotros y pues ojalá ya salgamos de esto para estar nuevamente en nuestros estudios. Sí, Dios quiera. Ahora les mando un abrazo y un beso por internet para que pronto pueda hacerlo de manera personal y de esa manera valorar y apreciar más ese contacto con gente amiga, con gente querida, con gente sumamente valiosa. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, igual un abrazo a usted y a toda su familia. Hasta la próxima y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias también y hasta la